A veces, cuando cae la noche y uno por fin se recuesta después de un día largo, hay un alivio especial en saber que ya nada ni nadie puede sacarte de tu espacio. Es ese momento en el que por fin descansas los pies, relajas los hombros y sientes que el cuerpo simplemente se entrega al sueño. Y sin embargo, es justamente ahí, en ese instante donde más vulnerable te encuentras, cuando empiezan a circular ciertos dichos, advertencias que se han repetido por generaciones y que muchos todavía respetan sin cuestionarlas. Una de las más antiguas, y quizá una de las que más historias tiene detrás, es esa frase que tantos escuchamos desde pequeños: nunca salgas si ya estabas acostado. Quiero darte la bienvenida a esta noche, porque si estás aquí escuchando, probablemente también has sentido ese escalofrío cuando alguien toca la puerta tarde o cuando el teléfono suena cuando ya estaba todo apagado. Ese pensamiento extraño que cruza la mente y dice, no debería levantarme. Puede que algunas personas piensen que son supersticiones sin sentido, pero quienes han vivido algo después de ignorar esa advertencia suelen decir lo contrario. Esta noche te contaré varios relatos que explican por qué ese dicho existe, por qué ha sobrevivido tantos años y por qué incluso hoy, en pleno siglo XXI, hay quienes no se atreven a romperlo. Me gustaría empezar con algo que le ocurrió a un trabajador que simplemente quiso hacer un favor. Su día había sido pesado, de esos en los que terminas con el cuerpo agotado y solo sueñas con bañarte, cenar lo que sea y dormir sin pensar en nada más. Él llegó a su casa con ropa endurecida por el sudor del trabajo, con un dolor incómodo en la cintura y las manos todavía oliendo a materiales de construcción. Apenas cenó lo primero que encontró, se dio una ducha rápida y se acostó. No pasó mucho tiempo antes de que el sueño lo venciera. Su cuerpo lo necesitaba. Pero cuando apenas llevaba unos minutos dormido, alguien tocó su ventana. Era su primo insistiendo para que lo acompañara a comprar algo a la tienda. Él se negó varias veces, explicándole que estaba agotado, que había tenido un día complicado y que ya estaba descansando. Pero como pasa muchas veces, la insistencia terminó doblándolo. No quería quedar mal, no quería ser grosero, y además sentía que debía devolverle ciertos favores del pasado. Así que se levantó, se puso lo que encontró y salió. La noche parecía tranquila. Gente caminando, negocios aún abiertos, perros ladrando en la distancia, nada fuera de lo común. Sin embargo, mientras avanzaban por una calle, vieron a dos personas discutiendo. Al principio no parecía algo serio, parecía más bien un pleito típico entre vecinos. Pero en cuestión de segundos, la discusión se intensificó. Y lo que inició como un intercambio de palabras terminó subiendo de tono de una manera que nadie esperaba. Él no quería involucrarse, solo pretendía calmar la situación para evitar que alguien saliera lastimado. Pero bastó un movimiento confuso, un forcejeo sin intención, para que todo saliera mal. Lo único que recuerda con claridad es el impacto inesperado que lo dejó sin aliento. No fue un golpe brutal ni algo exageradamente dramático, pero sí lo suficiente para que su cuerpo reaccionara al instante y sintiera que algo no estaba bien. Su primo pidió ayuda desesperadamente, por suerte, lo trasladaron rápido a un hospital. Ahí le explicaron que el incidente había llegado más lejos de lo que imaginaban y que necesitaban atenderlo de inmediato. La recuperación fue lenta y dolorosa, no tanto por el daño físico, sino por el pensamiento repetitivo que lo acompañó durante días y noches: no debí salir. No era su pleito. No era su momento. Ni siquiera tenía intención de estar afuera. Todo se había originado por romper ese simple dicho que su abuela siempre repetía. Y desde entonces, cada vez que alguien le pide salir cuando ya está acostado, él solo dice que no. Que mañana, que otro día, pero esa noche, él no se levanta. Otra historia que explica por qué muchos creen tan profundamente en esa advertencia es la de una familia marcada por pérdidas.
Esta historia viene de un pequeño pueblo donde aún se respetan los dichos antiguos y donde las personas aseguran que los consejos de los mayores suelen tener un trasfondo real, aunque no siempre se entienda de inmediato. Una abuela solía decir la frase con una gravedad que helaba a cualquiera. Y cuando explicaba por qué, su voz se quebraba. El primer golpe lo vivió con uno de sus hijos, un joven alegre que tenía un amigo igual de inquieto. Una madrugada, escucharon que alguien tocaba la puerta y llamaba al muchacho para que saliera. Era un amigo que solía buscarlo para pasar el rato. La abuela salió molesta para decirle que ya era tarde, que su hijo estaba durmiendo y que no iba a salir. Pero el muchacho insistió. Y después de unos minutos, su hijo terminó cediendo. Le aseguró a su madre que solo se quedarían cerca de la casa para conversar un rato. A la mañana siguiente, un grito del amigo despertó a toda la familia. El joven había tenido un accidente cuando intentó montar un caballo en muy mal estado para hacerlo caminar hacia el campo. Nadie vio con exactitud lo que pasó, solo que un mal movimiento lo había derribado. Algunas versiones dicen que fue una caída desafortunada, otras, que simplemente perdió el equilibrio. Lo cierto es que no pudo reaccionar y su destino quedó sellado. Su madre nunca volvió a ser la misma. Meses después, algo similar ocurrió con su otro hijo. Esa noche no era tan tarde, pero él ya estaba acostado. Se levantó porque tenía hambre y quería ir a buscar algo afuera. Su madre se lo pidió casi suplicándole, no salgas. Pero él no quiso escuchar. Y esa fue la última vez que lo vio con vida. Horas más tarde, lo encontraron en el camino, a un costado del sendero. Las autoridades explicaron que había tenido un encuentro desafortunado con un animal común de la zona. No sufrió, dijeron, pero tampoco tuvo oportunidad de pedir ayuda. La abuela pasó el resto de su vida asegurando que, desde esas 2 noches, su corazón siempre sabía cuando algo no estaba bien. Y jamás volvió a permitir que alguien de su familia saliera una vez que había decidido acostarse. Te quiero compartir otra experiencia que muestra cómo, a veces, una decisión tomada por presión puede cambiarlo todo. Hace varias décadas, un joven trabajador recibió llamadas insistentes de sus compañeros para que se uniera a ellos en una reunión nocturna. Él estaba ya en cama, cansado, sin intención de salir. Pero las llamadas fueron tantas, tan insistentes, que finalmente se levantó. Le prometieron que lo dejarían descansar al día siguiente y que no se arrepentiría de acompañarlos un rato. Lo llevaron a un lugar lejos de casa. Una fiesta de pueblo, de esas donde se mezcla la música fuerte, la gente bailando y las emociones desbordadas. Él no quería estar ahí. Apenas conversaba, no bailaba, no tomaba. Solo quería regresar. Pero de pronto se desató un conflicto entre varias personas del lugar. Y en el caos del momento, llegaron autoridades que no sabían quién era quién. Lo detuvieron junto a los que no reconocían del pueblo. Nadie quiso escuchar su versión. Nadie quiso revisar más allá. Aunque le explicó que no tenía relación con lo ocurrido, que ni siquiera quería estar en ese sitio, todo se volvió un proceso que lo marcó profundamente. Durante años, su familia lo visitó con impotencia. Y siempre repetían la misma frase: si no hubiera salido, nada de esto habría pasado. Era injusto, sí. Pero el origen fue uno solo: levantarse cuando su destino esa noche estaba en su cama. Pero no todos los casos implican accidentes o injusticias. Algunos son desapariciones que nunca se explican, como la historia de un adolescente que salió casi dormido después de que su mejor amigo tocara la puerta para invitarlo a una pijamada. Él era tan responsable y tan noble que jamás le decía que no. Justo esa noche estaba agotado, había tenido un día difícil. Cenó, se acostó y se quedó dormido pronto.
Pero cuando su amigo llegó, se levantó casi sin pensar. Jamás regresó. Ni él ni el amigo. Sus familias los buscaron por todas partes, preguntaron en cada lugar que conocían, recorrieron calles, parques y caminos que solían frecuentar. No hubo señales. Ni objetos tirados, ni vecinos que los vieran, ni testigos de nada. Solo el silencio. Años después, la familia aún deja una luz encendida por si algún día aparece. Para ellos, romper ese simple dicho fue el inicio de un misterio que nunca tuvo respuestas. Cuando uno escucha tantas historias, empieza a pensar que quizá no se trate solo de supersticiones antiguas, sino de un patrón repetido a lo largo de generaciones. Es casi como si la noche guardara un tipo de energía distinta, una vibración que cambia apenas decides levantarte cuando ya estabas listo para descansar. Algunas personas dicen que es simple coincidencia. Otras creen que, cuando el cuerpo entra en estado de reposo, salir equivale a romper un equilibrio natural que no debería alterarse. Y entonces suceden cosas inesperadas, encuentros desafortunados o decisiones apresuradas que se toman con la mente adormilada. A veces ni siquiera es la persona que sale la que enfrenta la experiencia, sino alguien cercano, alguien que estuvo ahí justo antes de esa decisión. Como lo que pasó en una comunidad donde dos parejas jóvenes solían salir cada noche a caminar. Una de ellas tenía la costumbre de acostarse muy temprano y jamás romper su rutina. Pero una noche, el marido pidió salir un momento porque necesitaba hablar con su amigo. Su esposa insistió en que lo dejaran para otro día, que ya estaban listos para dormir. Pero él, con ese impulso terco que a veces acompaña a quienes quieren ayudar, decidió levantarse. Esa caminata duró muy poco. Cuando llegaron al punto donde normalmente se reunían, la otra pareja no estaba. Intentaron llamar por teléfono, caminaron por los alrededores e incluso preguntaron en una tienda cercana. Nadie los había visto. Lo extraño es que no encontraron rastro alguno, como si nunca hubieran salido de su casa. Y cuando el tiempo pasó y la preocupación creció, las autoridades comenzaron una búsqueda que se extendió durante semanas. En la comunidad surgió un rumor que hablaba de sombras que siguen a quienes rompen el descanso nocturno, pero nadie supo si ese relato nació de la imaginación de los vecinos o de algo que realmente ocurrió en las montañas cercanas. Lo único cierto es que esa noche, la pareja que salió a buscarlos volvió distinta, con una inquietud difícil de describir. Sin embargo, no todas las experiencias se relacionan con desapariciones o accidentes. Algunas tienen que ver con intuiciones poderosas. Hay personas que, por alguna razón, sienten que no deben levantarse aunque suene un ruido fuerte o alguien toque a la puerta con insistencia. Como aquel hombre que vivía solo en un departamento pequeño. Una noche escuchó pasos en el pasillo, un golpecito suave, luego otro más fuerte. Su instinto lo empujó a quedarse en la cama. No era miedo, era una sensación profunda de que no debía levantarse. Y esa intuición le salvó de un susto mayor. Un par de horas después, descubrió por las noticias que otros vecinos habían salido tras escuchar ruidos similares y se encontraron con una situación incómoda. Un desconocido había estado caminando por los pasillos tocando puertas para ver quién abría. No pasó a mayores gracias a la intervención rápida de un guardia nocturno, pero el hombre que decidió quedarse acostado entendió algo: a veces, ignorar un ruido no es irresponsabilidad, sino autoprotección. Desde entonces, cada vez que recuerda esa noche, agradece haber confiado en esa voz interna que le decía: quédate donde estás. Hay ocasiones en las que lo que te llama no es una persona, sino algo mucho más difícil de explicar. Como la historia de una mujer que siempre escuchaba la misma voz cuando se quedaba dormida. Era la voz de su madre fallecida, suave, cálida, pidiéndole que saliera un momento al patio. La primera vez que ocurrió, ella pensó que era un sueño. La segunda vez, se levantó un poco,
pero sintió un escalofrío tan intenso que decidió volver a recostarse. Con los años, las visitas nocturnas continuaron. A veces le hablaba desde la ventana, otras desde la sala. Sin importar cuán real pareciera, ella decidió nunca levantarse completamente. Un día, mientras contaba esto a una amiga, descubrió que varias personas de la misma zona habían escuchado voces parecidas, todas invitándolos a salir. Algunos vecinos reconocían voces de familiares, otros escuchaban el llamado de un niño o incluso sus propios nombres susurrados con un tono que parecía familiar. Lo desconcertante es que quienes decidieron ignorar esas voces no tuvieron problema alguno, mientras que quienes salieron experimentaron situaciones que preferían no recordar. No fue nada abiertamente peligroso, pero sí lo suficiente para que todos coincidieran en una sola regla no escrita: si la noche te llama y tú ya estás en reposo, mejor no respondas. En otras ocasiones, la advertencia de no levantarse tiene más que ver con protegerse de uno mismo. Cuando el cansancio, el estrés o la ansiedad dominan el cuerpo, las decisiones se toman de forma impulsiva. Como lo que le pasó a un joven universitario que, después de semanas sin dormir bien, finalmente logró relajarse una noche. Se acostó temprano, apagó el teléfono y respiró hondo, aliviado por primera vez en días. Pero justo cuando estaba por dormir, recibió un mensaje de un compañero pidiéndole ayuda urgente. El joven se levantó sin pensar demasiado, convencido de que debía hacer algo inmediato. Al llegar con su compañero, descubrió que no se trataba de una emergencia real, sino de un malentendido. Pero el camino de regreso fue un momento decisivo. Él mismo admite que estaba tan agotado que su mente parecía jugarle trucos, llegó a sentir que alguien lo seguía, que había movimientos en lugares donde no había nadie, que veía sombras confundidas con objetos. Todo esto terminó generándole una crisis de ansiedad que lo acompañó meses enteros. Su terapeuta le explicó que el cuerpo y la mente tienen límites, y que romper el descanso justo cuando el organismo está entrando en ese estado puede desencadenar reacciones inesperadas. Desde entonces, aprendió a cuidar sus rutinas nocturnas como si fueran sagradas. También hay historias que involucran coincidencias inquietantes, como un padre de familia que recibió una llamada en mitad de la noche para revisar un ruido cerca de su trabajo. Él estaba listo para dormir, pero se levantó porque quería asegurarse de que todo estuviera en orden. Al llegar, descubrió que no era necesario ningún apoyo, sin embargo, en el camino de regreso vio a un vecino que lo saludó desde un punto donde normalmente no debería haber nadie a esas horas. Lo interpretó como un gesto amable, pero cuando se lo comentó a otros vecinos días después, descubrió que ese mismo hombre había estado fuera del país durante meses. Aquello lo dejó pensando en lo extraño que puede ser lo que sucede de noche, y en que tal vez, si hubiera esperado hasta la mañana para ir a revisar, jamás habría tenido ese encuentro tan desconcertante. Muchos de estos relatos no tienen una explicación precisa, y quizá por eso mismo inquietan tanto. Cada uno parece tener su propio origen, su propio tono y una razón distinta detrás, pero todos llevan a la misma idea: cuando ya estás acostado, cuando tu cuerpo y tu mente han comenzado a desconectarse, levantarte puede llevarte por caminos inesperados. Tal vez no sea peligro en un sentido dramático, quizá ni siquiera sea algo sobrenatural. A veces basta una pequeña alteración en el momento incorrecto para que el rumbo de la noche cambie por completo. Y aquí es cuando es importante recordar que las historias existen para enseñarnos algo. No se trata de vivir con miedo, sino de entender que nuestra intuición, esa sensación que se activa sin razón aparente, existe por algo. Es la misma intuición que aparece cuando vas caminando por la calle y decides cambiar de ruta sin saber por qué. O cuando sientes que debes revisar algo 2 veces antes de salir de casa. O cuando escuchas un ruido extraño, y en lugar de levantarte, prefieres quedarte quieto porque algo te lo pide. Tal vez no siempre estemos conscientes de ello, pero hay momentos en los que lo más seguro es permanecer donde estamos.
Así que la próxima vez que estés acostado, cómodo, relajado, con la mente ya lista para dormir, recuerda estas historias. No para asustarte, sino para que escuches esa voz interna que a veces te protege mucho más de lo que crees. Y si alguna vez alguien te insiste en salir a mitad de la noche, o escuchas un sonido que te empuja a levantarte sin razón aparente, pregúntate primero si realmente vale la pena romper tu descanso. Tal vez descubras que lo que parecía urgente podía esperar hasta el día siguiente. Y antes de que te vayas, si te gustan estas historias y quieres seguir explorando relatos que te acompañen en esas noches en las que el silencio pesa un poco más de lo normal, te invito a apoyar este contenido. Tu presencia aquí hace que todo esto sea posible, así que recuerda dejar tu apoyo y seguir escuchando más relatos cada noche. Tu compañía es lo que mantiene viva esta comunidad.